buenas noches, estimados televidentes. Aquí estamos, un viernes más, acompañándoles con su programa La Verdad Sea Dicha. Nos acompaña Ulises, ¿cómo estás? Que viene llegando también de fuera y, por supuesto, ya mejorcito de salud porque había estado enfermito. Ulises, ¿cómo estás tú? Jessica, qué gusto saludarla, estimados amigos. Qué gran honor de tenerte en el plató, que He te tratado de, extrañamos, ¿eh? he tratado de imitar en algo a nuestra presentadora oficial cuando ella sale y nos deja y se conecta desde alguna parte del mundo. Yo no hice eso, pero estuve afuera también. Sí, estuve un poquito resfriado. La realidad es que me ha costado recuperarme, pero ya estoy mejor, en condiciones de poder estar hoy día con mucho agrado en este programa, el programa de todos, pues, Jessica, la verdad sea dicha, que hoy día tenemos un tema interesante, terminando ya, iniciando el mes de septiembre, el mes de la patria. Pasamos a agosto. Pasamos a agosto, así que hay que celebrar. Hay que celebrar, como Dios manda. Así es, y bueno, con las mejores vibras, para todos nuestros televidentes que siempre nos acompañan, Jessica. Sí, son tan leales, nos cariño. encontramos, que nos detienen en el centro a veces, nos conversan, nos plantean situaciones, y ahí estamos para compartir con ustedes. Ya vamos a conversar varios temas que tienen que ver con cosas que están pasando, digamos, en nuestra región. Pero tenemos hoy día un invitado especial porque vamos a tratar un tema que es un tema de interés para todas las familias de este país, y especialmente las de nuestra región, la educación. La educación. Y tú tienes un invitado muy especial, porque es un hombre del mundo de la educación y que creo que va a ser un aporte interesante en esta conversación habitual que tenemos los días viernes. Oye, además, Ulises, decir que fue un tema muy pedido, es un tema muy pedido, y que vamos a tener una serie de programas tocando varias temáticas que envuelven en sí el tema de la educación, porque son muchas aristas, tenemos que decirlo, son muchas aristas, y que solo en un programa no vamos a poder tocar todos los temas que la gente quiere, y vamos a tener varios programas con nuestro invitado, que ya pasa a ser de la casa, panelista estable, Fernando Peña, ex Ceremi de Educación, y además profesor también. Él es docente en la Universidad San Sebastián. Así es que un gusto, Fernando, de tenerte con nosotros un día viernes, 1 de septiembre, y estás, tengo entendido, en Santiago, así que agradecerte el espacio que nos da en esta oportunidad. Buenas noches, Fernando. Hola, Jessica, buenas noches también, Ulises, gusto saludarte. Bueno, contento de poder conversar sobre, tú bien lo decías, un tema muy importante para las familias, pero también para el país. La educación siempre está dentro de las prioridades, ¿cierto?, de la ciudadanía en cualquier encuesta, y sobre todo hoy día, a propósito, ¿cierto?, de los efectos que generó en el sistema escolar la pandemia, las tristes cifras que hemos conocido, ¿cierto?, durante este año en materia de ausentismo, en materia de convivencia escolar, y a eso adicionarle también lo que ha ocurrido estos días, ¿cierto?, como es el paro que el Colegio de Profesores ha iniciado en la red de educación pública, lo que ciertamente viene a agravar, a profundizar el escenario de crisis que está viviendo hoy día la educación, y que ciertamente, creo yo, es una preocupación y una inquietud permanente de muchas familias, de muchos apoderados, porque claro está, yo creo que esto no es necesario repetirlo, creo que está presente en todas las conciencias, en todos los hogares, en toda la expectativa también, creo yo, de apoderados, tutores, de que la educación no es solamente un motor de movilidad social, sino que también es parte importante, ¿cierto?, del cultivo de la personalidad, del crecimiento espiritual, material de la persona, y desde ahí también, ¿cierto?, es parte importante, creo yo, del éxito de los países en su desarrollo, en su crecimiento, en su progreso. Sería muy difícil, ¿cierto?, imaginar una sociedad que pueda prescindir de una buena educación para poder conquistar ciertos niveles de desarrollo, de estabilidad y de convivencia.
ciertamente, además, creo yo, parte importante de nuestra crisis política actual, de nuestra crisis social, ¿cierto? De esta atmósfera de tensión, de permanente conflicto, puede que también se explique, ¿cierto? A través de la crisis que vive hoy día la educación. Porque dicho sea de paso, la educación no es solamente el adquirir conocimientos curriculares o aprenderse materia de memoria, sino que también, ¿cierto?, es el aprender a ser buenos ciudadanos, el aprender modales, el incorporar virtudes cívicas y también virtudes cardinales, ¿cierto?, en el desarrollo de la personalidad, en el desenvolvimiento y en las relaciones humanas que construimos todos los días con nuestros semejantes. Y obviamente que cuando uno observa, ¿cierto?, el panorama político actual, la rigidez, la encrispación con la que muchas veces se entablan tantos debates, queda a la vista, ¿cierto? Queda de manifiesto de que acá el problema no es solamente político, hay, se podría decir, una especie de crisis moral que subyace a la crisis política que hoy día todos vemos por las noticias, en nuestros barrios, en nuestra región particularmente, porque eh, esta crisis moral, de alguna manera, no es una crisis solamente de los valores, es una crisis también de la forma en que nosotros estamos aprendiendo a ser personas y ciudadanos en una sociedad democrática. Y creo yo, por lo mismo reitero la tesis, ¿cierto? Como para empezar a conversar, de que la discusión sobre educación en ningún caso se reduce o se circunscribe solamente a la crisis o al debate sobre elementos curriculares o sobre cuestiones de orden escolar, sino que creo yo también tiene un componente altamente delicado e importante vinculado al desarrollo y al crecimiento de la sociedad, eh, y que hoy día al menos creo yo amenaza con pasarnos la cuenta no solamente en lo inmediato, sino que también a las futuras generaciones y comprometer, creo yo, de esa forma el desarrollo, el progreso y sobre todo la expectativa de, de relacionamiento que tenemos en una sociedad democrática, que creo es hoy día lo que a todos nos quita el sueño y que creo a la gran mayoría de chilenos hoy día le preocupa, no solamente por las fechas que estamos prontos a conmemorar, sino que porque de alguna manera se reviven ciertos esos miedos respecto a la falta o la incapacidad que tenemos como sociedad y como sistema político de poder obviamente construir una sociedad edificada sobre mínimos comunes o sobre acuerdos duraderos que nos permitan obviamente vivir en paz, vivir en armonía. Yo creo que eso es a lo que aspiran todos quienes nos escuchan, ¿cierto? Queremos poder desarrollar nuestro trabajo, nuestra vida familiar, nuestra vida personal, en una atmósfera, en un país, en una sociedad en donde se respeten los derechos individuales, donde se respete, ¿cierto?, la vida social, en donde se respete la opinión distinta, en donde se respete además eh, cuestiones que hoy día están amenazadas por esta atmósfera de intolerancia, de crispación, de desafección, de apatía, de indiferencia, que también sufren muchos de quienes quizás nos escuchan, cansados obviamente, legítimamente, ¿cierto?, de eh, una situación que efectivamente a veces resulta vomitiva, que parece intolerable, porque eh, el divorcio, dicho sea de paso, entre la política y los ciudadanos no tiene una única causa. Y creo yo que parte justamente de esas causas se pueden destilar y se pueden encontrar a propósito de la crisis que hoy día tiene el sistema escolar. Sí, mira, yo creo que efectivamente la institución escolar hoy día está en una situación compleja. Compleja porque ha recibido de retorno desde la pandemia a niños y adolescentes con una serie de problemáticas dentro de un contexto además muy violento como sociedad,
que está mostrando precisamente en los colegios, en las escuelas, conductas de alguna manera aprendidas, que tienen que ver con una forma de violencia manifestada en diversas maneras, que ha complicado este retorno a la normalidad escolar, ¿ya? Hay que pensar de que los estudiantes estuvieron en su casa prácticamente 1 año y medio a 2 años en algunos casos, que se descolarizaron, y que en general la escuela como institución escolar debió reconstruirse nuevamente, ¿ya? Con todos los códigos que eso significa y además con todos los nuevos desafíos que está presentando la problemática de los niños y adolescentes hoy día. Entonces, ahí hay un tema que no es menor. Si a eso le agregamos la crisis familiar que generó la situación de pandemia, y la crisis valórica, es decir, hoy día da la impresión de que las personas en un alto porcentaje derivan su responsabilidad formativa como padre a terceros, ¿ya? Y ahí está entonces la institución escolar que debe ser capaz de responder a este tema. Entonces, no sé, ¿qué te parece a ti, digamos, si planteamos desde esta perspectiva base, digamos, la conversación, que sin duda nos va a llevar a un poco lo que tú estás planteando en relación a la problemática global que se ha generado a nivel político, o que se está viendo a nivel político, digamos, hoy día, que es preocupante. Sí. Bueno, Ulises, tú recordarás, de hecho, lo insistente que fui yo mientras fui Seremi de Educación durante la pandemia sobre la importancia de retornar y de recuperar lo antes posible, ¿cierto?, los aprendizajes que se habían perdido durante esos meses de encierro. Tú sabes los esfuerzos que personalmente hice para abrir las escuelas en la región del Biobío, Así es. con mucha resistencia de muchos actores muy distintos, pero misteriosamente el tiempo nos ha dado la razón a quienes insistimos y a quienes luchamos por abrir los establecimientos escolares en medio de una situación difícil, pero que era absolutamente necesaria. Tú tienes que recordar, Ulises, que mientras nosotros hacíamos eso, el gobierno, mientras era oposición, presentó una acusación constitucional contra el ministro de Educación justamente por su intento de abrir las escuelas. A mí mucha gente incluso me ha dicho posteriormente: Fernando, ¿sabes qué? Yo estaba muy equivocado. Ustedes están en lo correcto. Chuta, que era necesario tener las escuelas abiertas para poder, obviamente, descomprimir y para poder evitar la grave crisis que hoy día está sufriendo el sistema escolar y particularmente los alumnos más vulnerables. Entonces, es importante hacer un poquito de historia porque lo que tú comentas no es casual. Parte importante de las conductas disruptivas, de las situaciones de convivencia escolar, y para qué hablar también, ¿cierto?, de los aprendizajes que se han perdido y que han quedado reflejados no solamente en pruebas estandarizadas, es una cuestión visible, notoria. Tiene que ver justamente por la prolongación de la interrupción de las clases producto de la pandemia, y de la poca voluntad que muchos actores, incluido el gobierno hoy día, protagonizó y encabezó para impedir que las autoridades del momento pudiesen acelerar y pudiesen abrir las escuelas, para de esa manera evitar una crisis mayor como la que estamos hoy día sufriendo, porque hoy día estamos pagando las consecuencias, hoy día estamos pagando los costos de no haber actuado con mayor carácter, de no haber actuado con mayor inteligencia, de no haber puesto en el centro de la discusión a los niños y a sus familias en circunstancias de que con todo en contra nosotros sabíamos y supimos desde el día 1
de la importancia y del rol fundamental que cumplía la escuela y la comunidad educativa en la contención y también, obviamente, en la administración y sobre todo en las medidas de mitigación para todas las cosas que tú muy bien mencionaste. Entonces, yo no tengo duda y coincido contigo, Ulises, de que las situaciones que hoy día el sistema escolar está viviendo, el estrés, la ansiedad, las conductas disruptivas, la violencia escolar, son síntomas de una situación que fue provocada por el encierro, por las cuarentenas, de niños que lamentablemente hoy día no tienen las herramientas ni socioemocionales, ni personales para poder enfrentarse a lo que significa, ¿cierto?, interactuar en un ambiente normal dentro del contexto escolar. Y a eso hay que agregarle la triste cifra de más de 1.300.000 alumnos que a junio de este año, esto es una cifra muy reciente, de alumnos que presentan un ausentismo grave, o sea, de alumnos que están faltando al colegio y que muchas veces nadie sabe dónde están. El Ministerio de Educación ha hecho un anuncio de iniciar una campaña de reactivación educativa que lamentablemente ha sido un total fracaso. Y hay que decirlo con todas sus letras, porque es inaceptable que, habiendo pasado más de 18 meses desde que asumió el gobierno del presidente Boric, tengamos como décima prioridad, si es que muchos, la educación, la recuperación de aprendizajes y la reactivación educativa. Tuvo que salir un ministro de Educación para que recién ahora comencemos a tomarle el peso a esta situación, pero a eso adicionarle la triste noticia, ¿cierto?, del paro de profesores que comenzó durante esta semana, un paro indefinido, y que lamentablemente lo único que viene a hacer es a empeorar la grave situación, la delicada situación en la que está hoy día el sistema escolar, sobre todo la educación pública, en la cual atiende a los alumnos más vulnerables de nuestro país. Es ahí donde están las cifras de deserción, las cifras de ausentismo, las cifras de muchas veces de situaciones de abandono o de falta de contención. Y por lo mismo es que es tan grave y es tan preocupante la inacción, la desprolijidad y sobre todo la desafectación del gobierno en una cuestión tan sensible. Yo de verdad no sé dónde están las prioridades hoy día del Ministerio de Educación. Yo no sé qué están haciendo para poder atender y para poder revertir lo que hoy día está pasando en el sistema escolar, porque es muy grave. Más allá de los anuncios, porque uno puede anunciar muchas cosas. Se anunció con bombos y platillos la famosa campaña de reactivación educativa. ¿Ya? ¿Pero qué consiste, pues? ¿Qué están haciendo? ¿A cuántos niños están yendo a buscar a sus casas? ¿Cuánto están haciendo hoy día para revertir la brecha o el daño que hubo en los aprendizajes, particularmente en los primeros ciclos? Porque tenemos hoy día alumnos que están pasando a cuarto básico sin saber leer y escribir. Entonces, eso es muy grave, eso es muy serio. Y te insisto, no es solamente un problema de orden curricular, porque esos alumnos, esas generaciones afectadas por esta crisis, lamentablemente el día de mañana, y hay estudios que así lo comprueban, van a ver ese impacto en su salario, en sus fuentes de ingresos, en su trabajo, y por ende también en la capacidad de aporte y en la capacidad, ¿cierto?, de retribuir con su trabajo, con su conocimiento al país y a la sociedad. Entonces, yo coincido con tu diagnóstico, ciertamente, pero es importante acá en esto también asumir responsabilidades. Yo me fui del Ministerio de Educación con la frente en alto porque con todo en contra y con muchas voces críticas y con todo el juicio público que se nos hizo a quienes intentamos abrir las escuelas, con todo eso en contra, yo sabía que estaba haciendo lo correcto. Y es algo de lo cual no me arrepiento.
Y es algo que hoy día además reivindico y es algo que además hoy día mucha gente agradece. Que hayan habido autoridades con el carácter para tomar decisiones difíciles, pero que sabíamos que eran decisiones correctas. Sí. Fernando, Fernando, el diagnóstico, como bien lo dijo Ulises y lo has planteado tú muy claramente. Disculpa, Jessica, pero Sí. no te escucho, no tengo retorno tuyo. Ah, No puedo escuchar lo que me estás hablando o ahora, conversando. ahora, Ahí ahora sí, muchas ya. gracias. Mira, hecho ya el diagnóstico, ya tanto por lo que tú claramente nos estás relatando y lo que ha dicho Ulises, eh, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para revertir el ausentismo, para revertir esta carencia ya de 2 años, digamos que los niños están desfasados, para revertir la violencia en que se ha caído el sistema escolar, la violencia, y para también comprometer a los padres, porque se está dando un hecho que se viene dando hace rato, la pérdida de autoridad de los padres sobre los niños, niñas y adolescentes, y que al final del día se le traspasa a este tercero, que es el sistema escolar, la responsabilidad de enderezar a estos niños, porque eso se escucha como a diario, o sea, los padres realmente descansan en el sistema escolar para que sus hijos, digamos, sean, si son disruptivos, se corrijan cuando no es labor del sistema escolar. Entonces, ya habiendo hecho el diagnóstico, ¿para dónde debiéramos enfocar, digamos, todos los esfuerzos por parte de políticas públicas, por parte del gobierno que poco hace, que nada se nota de todo lo que, de los programas que está poniendo, digamos, en juego para revertir ciertas situaciones que de verdad no hay impacto en ello? Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Cómo les decimos, mire, eso no, por aquí sí, con la experiencia? Porque claramente, Fernando, nos encontramos además que dentro de los ministerios hay gente muy poco competente en el área, cero expertise técnica en la materia, entonces, y que además lo que agrava la situación es que tampoco manejan el sistema público. Entonces, esta gente tiene como que llegar a aprender cómo funciona el aparato público para luego, después de haber aprendido, poder empezar a poner, qué sé yo, el énfasis en avanzar, lo que no se ha hecho en el sistema educacional. Entonces, ¿para dónde? ¿Cómo conducimos esto? ¿Para dónde debieran ir los intentos? ¿Qué hacer? ¿Dónde está la salida, digamos, para darle esperanza a los padres que de verdad esta situación complica, fíjate, gravemente a los padres? O sea, tenemos niños que están sufriendo bullying, profesores que están sufriendo, digamos, violencia por parte del alumnado, en fin. Entonces se ha vuelto esto como de verdad un sistema muy perverso, no solo para los profesores, los educadores, sino que también para los niños, niñas y adolescentes del sistema escolar. Sí. Bueno, tú mencionaste varios temas. Voy a referir primero a la grave crisis de ausentismo que hay hoy día. Hay, lo dije hace un rato, 1.300.000 niños que están en una situación de ausentismo grave, o sea, que no están asistiendo regularmente a la escuela o al liceo, y eso obviamente tiene efectos concretos, ¿ya? De hecho, lo que uno analiza y lo que está muy estudiado, muy periciado, es que la clave del éxito en el sistema escolar es justamente apoyar las trayectorias educativas. Eso significa ver y examinar la línea de tiempo y cómo el alumno de alguna manera va haciendo una progresión de aprendizaje durante el transcurso de los distintos cursos, los distintos ciclos en los cuales se va promoviendo. Cuando las trayectorias educativas son interrumpidas, por distintas razones, obviamente eso tiene un efecto concreto no solamente en la materia, en la nota, sino que tiene una consecuencia directa en la progresión y en cómo el alumno se va apropiando del currículum para poder ir avanzando de nivel en el transcurso de su vida escolar. Entonces, hoy día la asistencia debiese ser una de las principales preocupaciones de la autoridad,
debiesen haber campañas, pero no solamente campañas comunicacionales, es que jingles radiales, o póster a todo color, o campañas en redes sociales. Debiesen haber acciones muy concretas, sobre todo en coordinación con los sostenedores para entregar recursos y herramientas para poder ir a buscar a esos niños a sus casas si es necesario, acompañar a su familia, activar las duplas psicosociales, apoyar también el apoyo a la salud mental de muchos niños que obviamente no ven o no creen que ir a la escuela sea algo que merezca su atención. Ahí obviamente lo que subyace es no solamente una cuestión de entorno, sino que también la recreación mental o psíquica de que obviamente la escuela o el entorno escolar no les es favorable. Y esa barrera o todos esos obstáculos mentales hay que ir trabajándolos con especialistas. Esos especialistas hay que buscarlos, esos especialistas hay que incorporarlos a la dinámica escolar. Y creo yo en eso, insisto, ha habido anuncios y medidas insuficientes. Hay que hacer seguimiento y hay que ir a buscar a sus alumnos a sus casas. Y en eso, algo que comentaste tú, Jessica, y también Ulises hace un rato, es clave el rol de la familia. Las familias tienen que involucrarse, las familias tienen que ser parte del proceso de aprendizaje. Las familias tienen que cumplir un rol activo en el proceso de formación de sus hijos. En esto hay muchos estudios a nivel internacional y que de hecho explican en gran medida el nivel de desarrollo de muchos países del primer mundo. El éxito de muchos profesionales, sobre todo de alto desempeño, radica en gran medida en el apoyo que le entregan los tutores, la familia, los padres a sus hijos fuera de la escuela. Ahí es donde se genera, donde nace lo que muchas veces se conoce desde la literatura como el capital social o el capital cultural. Muchas veces es una cuestión que sin medirse formalmente termina siendo indispensable o crucial para el éxito o el fracaso de un alumno en su trayectoria. Entonces, respecto al ausentismo, insisto, a activar seguimiento, entregar más herramientas, y no solamente quedarnos en los anuncios radiales, en las campañas por redes sociales, porque eso efectivamente ya quedó demostrado que efectivamente no tiene ningún efecto. Lo segundo, respecto a la convivencia, importante replicar buenas prácticas. Ahí mismo, en la región del Biobío, hay establecimientos que tienen hace mucho tiempo, hace muchos años, instaladas dentro de sus capacidades para enfrentar problemas de convivencia, estrategias muy innovadoras. Yo recuerdo al menos ahora particularmente lo que hace, por ejemplo, el Colegio Nuevo Acacio, que es un colegio particular sancionado, técnico profesional, además, que forma tutores dentro de las mismas salas de clases, alumnos que por nivel se hacen responsables de administrar o de mediar conflictos que se generan entre los mismos alumnos, entregándole así responsabilidades concretas a los mismos alumnos, no esperando que sea un adulto muchas veces el que tenga que resolver el conflicto. Y cuando eso no es suficiente, además tenemos que obviamente empoderar y tenemos que hacer valer los protocolos, los reglamentos y sobre todo apoyar a las autoridades en las decisiones disciplinarias que toman. Si el grave problema, Jessica, que hay hoy día en la educación pública es que hay una atmósfera de permisividad que raya en el absurdo, que quizás el ejemplo más paradigmático de eso es lo que ocurre hoy día en establecimientos emblemáticos de Santiago, Así como el es. Instituto Nacional o Limpa, Así es. donde los cabros se disfrazan de overoles blancos, son capaces de tirarle una bomba molotov a un profesor o quemar el edificio completo y básicamente no tienen ninguna sanción. O sea, son cuestiones que están absolutamente naturalizadas. ¿Puede sobrevivir una comunidad educativa naturalizando ese tipo de comportamiento? Yo te aseguro que no, no puede. Entonces es muy importante, insisto, que en este tipo de situaciones, que en este tipo de problemas se entienda de que la disciplina, el ejercicio de la autoridad y las decisiones que tomen los estamentos directivos tienen que ser respetadas por el sostenedor y también por la familia. Porque de lo contrario, básicamente esta atmósfera y este halo de permisividad, de que miren,
Acá yo hago lo que quiero porque básicamente nunca voy a tener ningún tipo de sanción, que yo entiendo que puede ser una solución muy sui generis, muy hippie, que a muchos les acomoda. Lamentablemente en la práctica lo que ha demostrado es que no funciona y que lamentablemente ese tipo de aspiraciones lo único que hacen es generar confusión y generar sobre todo el desapego y sobre todo la salida de muchas familias. ¿Cuántas personas, cuántos alumnos, cuántos tutores, cuántos apoderados han sacado a su hijo de un establecimiento no porque sea necesariamente un mal colegio, sino que porque justamente observan o ven esta permisividad o esta falta de regla en muchas veces sus comunidades? Entonces yo sé que esto es difícil porque lidiar con esto no es fácil, pero tenemos que empezar de a poco a rehabilitar el valor que tiene la autoridad. Y ojo, y esto es muy importante, ¿eh? No confundir la autoridad con el autoritarismo, porque no se trata de convertir la escuela o los liceos en regimiento. Se trata de entender que la autoridad cumple una función social indispensable en cualquier sociedad moderna, porque sin el respeto a la autoridad, básicamente lo que ocurre es que cada persona se siente llamada a darle rienda suelta a sus gustos, inclinaciones, deseos, pasiones, y sobre todo sin ninguna consecuencia, sin ninguna sanción. Entonces, es muy importante, tú bien lo decías, Jessica, eh, rehabilitar el sentido y el valor que tiene el ejercicio y el respeto a la autoridad en los establecimientos escolares, porque de lo contrario, esta crisis que particularmente está sufriendo hoy día la educación pública solamente se va a seguir agravando. Eh, y eso la cifra y sobre todo la evolución de la matrícula en muchos establecimientos afectados en la última década por tomas sucesivas, por paros, por conflictos, por violencia escolar, así lo reafirman. Entonces, quienes nos quieran convencer de lo contrario, quienes nos quieran decir que eso solamente son impulsos No, autoritaristas o que evocan cuestiones de la media, se equivocan profundamente, porque cualquier organización, y sobre todo una comunidad escolar, necesita de reglas, necesita de autoridad y necesita sobre todo que las personas respeten esas reglas y sobre todo sientan apego a esa atmósfera de respeto a la autoridad. sí, yo creo que es sumamente importante lo que tú planteas, porque efectivamente hoy día tenemos una crisis de autoridad. Y estoy hablando que tenemos como país una crisis de autoridad. Acuérdense ustedes, estimados televidentes, que en el estallido del año 2019, uno de los temas que se cuestionó fue precisamente la institución y la autoridad, ¿ya? Y de ahí en adelante volvimos a través de la pandemia un poco con ese resabio. Y las instituciones han sido cuestionadas, sobre todo aquellos que toman decisiones respecto de aplicación de reglamentos. Y veamos también, claro, aquí la institucionalidad instalada ha abierto una brecha de flexibilización de criterios que hoy día nos está jugando en contra. Y sin duda que si tenemos una relatividad en las cosas, no podemos tener claridad o respaldo para poder aplicar las medidas que cualquier institución tiene que aplicar. Hoy día se ha judicializado un alto porcentaje de situaciones que suceden dentro de los colegios con aplicación de normas, se ha judicializado porque primero existen los derechos y después existen los deberes. Entonces ahí también hay una cuestión que es muy compleja y que hace que desincentive al profesor, al director de los establecimientos muchas veces a tomar decisiones respecto de este tipo de cosas, ¿ya? Porque hemos visto que por una cuestión de procedimiento, de aplicación de una norma interna, ha sido cuestionada una sanción de clara validez en muchos casos respecto de estudiantes que han sido
observado o responsabilizado de hechos que han constituido casi delitos en algunos establecimientos en este país. A propósito de lo que tú mismo dices, es decir, vemos cómo en el Instituto Nacional, ¿ya? Los estudiantes hoy día se han transformado en una cosa extraña, que usan molotov, que queman su propio colegio, que atacan a quien se mueva o que se cruce dentro del entorno donde ellos están, y no pasa absolutamente nada. Entonces, esas son señales erráticas. Y creo que ahí, como sociedad, tenemos un problema, estimada Jessica, digamos. Mira, cuando se relativiza la violencia o se justifica, digámoslo así, cuando se justifica la violencia, las normas, las reglas, o sea, y que tienen derecho algunos de romperlas, no respetarlas, como por ejemplo hemos visto en estos últimos días cómo los alumnos se empiezan a poner de acuerdo para saltarse y destruir algunas estaciones del metro en la ciudad de Santiago. Eso porque al final del día no pasa nada, no hay un costo. Porque tienen un modelo también exacto, un modelo validado. Que se validó. Un modelo validado de que había que hacer esto para reivindicar justos derechos, digamos. Entonces, cuando validamos todo aquello y a la primera línea del estallido social le entregamos además una subvención por los daños creados psicológicos, en fin, entonces la verdad es que es muy difícil volver como a la normalidad y hacer que algunos respeten las normas y reglas de este país cuando hay otros que les sale costo cero. Entonces, en ese contexto, Fernando, ¿qué le decimos a esos niños que emprenden la educación, que pueden, digamos, algunos tener derecho a no respetar normas y reglas, pero otros sí? O sea, ¿qué se hace en ese contexto? Voy a citar, me voy a apoyar en un gran autor que es C.S. Lewis. Muchos lo conocen por las Crónicas de Narnia, ¿cierto? Pero es además un gran intelectual del siglo XX que escribió un ensayito muy breve sobre la educación moderna que se llama La abolición del hombre, que es un libro que yo le recomiendo a todas las personas que están vinculadas o que trabajan en el mundo de la educación, que ojalá puedan leer. Lo pueden encontrar, de hecho, probablemente en PDF, en cualquier buscador o navegador. Y Lewis lo que dice respecto justamente a estos problemas es que parte importante de la responsabilidad en estos asuntos, más que de los niños, es de los adultos. Importante es el rol que cumplimos los adultos en la formación y en la percepción, en la imagen del mundo que los niños se hacen respecto, por ejemplo, a la validación o la justificación de la violencia. Porque cuando nosotros básicamente no observamos, no reprendemos, no sancionamos una conducta, como por ejemplo la que ustedes describen que han ocurrido en el Instituto Nacional o en otros establecimientos emblemáticos, o cuando miramos para el techo, cuando los chicos o los alumnos se toman un establecimiento escolar o destruyen propiedad pública o privada, y no solamente miramos al techo, recordemos lo que pasó, ¿cierto?, en los salones del ex Congreso semanas después del estallido social, cuando la famosa primera línea, ¿cierto?, fue recibida y vitoreada, ¿cierto?, por gente adulta, por gente que consciente y por gente que apoya deliberadamente ese tipo de manifestaciones. Entonces acá el problema político de fondo es que hay un sector en el arco político en Chile que ha usado justamente la violencia como una herramienta de acción política. Es justamente la generación que hoy día nos gobierna. Es el Frente Amplio, el Partido Comunista, dirigentes estudiantiles que hace una década se formaron e hicieron sus carreras justamente usando esas herramientas o validándolas para justamente llegar al poder. Y en esto yo quiero ser súper claro y súper enfático, sin rodeo. Esa generación hoy día es la que debe responder políticamente por la grave crisis
no solamente en torno a la violencia escolar, sino que también por la atmósfera de odiosidad y por la atmósfera de crispación que hay hoy día en todo el país. Porque son ellos los que cultivaron justamente y los que han permanentemente relativizado y en muchos casos, como bien tú decías, Jessica, justificado la violencia como método de acción. Y eso es algo gravísimo. Hoy día muchos esconden la mano, miran para el techo, se hacen los tontos, no lo reconocen, pero todos recordamos y sabemos quiénes son. Todos sabemos cómo, con sus discursos, con sus acciones, llegaron a donde están. Y hoy día lo mejor que puede ocurrir es que ese sector político no solamente haga escaramuzas, que no solamente haga genuflexiones faciales para decir, sí, mire, sí, probablemente nos equivocamos. Esto pasa por una reflexión profunda de reconocer, primero, de que la violencia, la coacción y sobre todo el entorpecimiento de la vida social y particularmente de la vida escolar no es un camino para lograr ningún objetivo, por muy noble y por muy legítimo que sea. Porque acá cuando hacemos un hábito, las tomas, los paros, las manifestaciones, el quebrantar la ley, el usurpar propiedad pública, privada, lamentablemente la señal que le estamos dando a los más chicos, a los menores de edad, es que básicamente esta sociedad se puede organizar de cualquier forma, de que está todo permitido. Y eso es responsabilidad de quienes por una década han labrado y han usado la violencia como método de acción político. Al menos quienes lo han relativizado y con mucha mayor razón. Quienes han validado y quienes han justificado esos actos como expresión política en una democracia. En una democracia que se sostiene justamente gracias a las relaciones, al buen trato, al respeto, al decoro y sobre todo al respeto al Estado de Derecho, que son todos valores que hoy día lamentablemente están desquebrajados, olvidados, vilipendiados. Y cuando uno habla de esto, claro, te dice, no, este gallo está en la Edad Media, o este gallo es un pechoño. Y no, pues esto no es para incomodar a nadie. ¿Eh? Estos son debates muy legítimos. Y son debates que de hecho la izquierda debiese macerar y debiese pensar con mucha más inteligencia. Porque la verdad es que hoy día las consecuencias están a la vista. Y lamentablemente, respondiéndote Jessica, mientras acá no haya una toma de conciencia y una reflexión profunda de parte de la clase política, particularmente de la izquierda, lamentablemente este problema en particular, el problema de la violencia, que se visualiza y que se ve reflejado, ¿cierto?, en las cosas que han pasado de forma dramática en establecimientos emblemáticos y que lamentablemente se reiteran y se repiten en muchos otros establecimientos. Lamentablemente eso no se va a detener. Eso no se va a detener. Y claro, hay que ser justos, no hay que comparar peras con manzanas, los problemas de convivencia escolar no tienen un responsable político, porque ahí subyacen cuestiones que son mucho más profundas y en donde hay responsabilidades compartidas también de la familia, pero es importante abordar el problema de la violencia, tal, creo yo, de una manera mucho más profunda, mucho más concienzuda de lo que se ha hecho hasta ahora, y no sacándole el poto a la jeringa, no mirando para el techo, y no apuntando al otro, al de al lado. Ah, no, pero es que yo reaccioné así porque a mí me trataron así. Es que a mí el sistema me violenta, por eso yo respondo de forma violenta al sistema. Todos esos argumentos, además de inverosímiles, le han hecho un profundo daño a nuestra democracia en la última década. Entonces, basta de relativizar, basta de justificar la violencia y sobre todo basta de cercenar y basta de vilipendiar el ejercicio de la autoridad, porque, insisto, toda organización, por muy pequeña que sea, necesita el ejercicio de la autoridad. Es una cuestión indispensable en la sociedad moderna. E insisto, y esto es un mensaje que le hago particularmente a las personas que muchas veces han coqueteado o que se sienten adscritas a esta forma de pensar o a estas tesis que yo mencioné hace un rato. La autoridad no es lo mismo que el autoritarismo. Basta de confundir esos dos conceptos porque no son lo mismo. Y por lo mismo,
yo reitero de que esto, lejos de tener una solución fácil o una solución así que de política pública, porque tú, Jessica, me preguntaste, Sí. al menos en dos ocasiones, ya, pero ¿qué medidas, qué soluciones concretas? ¿Ah? Y pasa, Jessica, que esto no se soluciona con una varita mágica. Sí. ¿Ah? Si yo probablemente tuviese la solución, estaría en la NASA, ¿ah? No estaría en Chilito. Entonces, eh, esto requiere de un trabajo a largo plazo, porque son problemas culturales arraigados lamentablemente y profundizados lamentablemente en la última década por quienes hoy día nos gobiernan, y yo espero que esa generación que hoy día gobierna tenga la capacidad, la autocrítica para poder enmendar no solamente sus discursos, porque esto no es una cuestión de discurso, es una cuestión de táctica política y de cómo tú entiendes la actividad política. Y yo creo que en la medida que eso ocurra, yo creo que en la medida que eso pase, y que ojo, no es un acta de rendición, no es, miren, les ganamos, miren, están reconociendo que hicieron todo mal, no es para darnos un gustito, quienes no pensamos como ellos. Esto es para de verdad, concienzudamente, enmendar el rumbo y sobre todo mejorar en algo la atmósfera que hay hoy día y que se respira en el país. De Arica a Punta Arenas, una atmósfera tóxica, de confrontación, de puro conflicto, de puros problemas, de puros enfrentamientos, porque la gente está cansada. Si esta cuestión ya no da más, es tan el nivel de toxicidad y de amargura que hay hoy día desde la actividad política, que lamentablemente hoy día todas las personas eligen finalmente por el aislamiento. A nadie ya le gusta conversar de política, a nadie le gusta involucrarse o meterse en los asuntos públicos. Todos prefieren vivir en su metro cuadrado. Y Pero eso yo ahí siento hay que sí, una, Jessica. hay una tremenda responsabilidad, Fernando, de la clase política, ¿ya? Y aquí yo creo que estoy hablando de la clase en general. Cuando uno observa lo que pasa en el Congreso, las discusiones que se generan, las disputas que se generan, los egos que existen por sobre el interés y la gestión que cada uno de los parlamentarios que han sido electos y se les ha entregado un mandato por parte de la ciudadanía para ir a discutir los grandes problemas que tiene este país, generar las leyes, y uno se encuentra que parecen programas de farándula, ¿no? Donde cualquier situación está por sobre la temática principal que tiene que ver con el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos que habitamos este país. ¿Cómo levantamos este país si tenemos una clase política que está preocupada de cualquier cosa menos de lo que tiene que legislar? ¿Cómo levantamos este país si tenemos un presidente que está haciendo un discurso sectario, con una visión sesgada, y que no es el presidente que esperábamos que fuera de todos los chilenos? Entonces, es complejo el tema. Sin duda, cuando tú planteas todo esto, es muy complejo, porque creo que, y esta es una opinión muy personal y me hago cargo de lo que digo, creo que el nivel de la clase política hoy día no está a la altura de lo que este país requiere. Opino Sí. exactamente lo mismo. Opino exactamente lo mismo, pero te encuentro 100% toda la razón. Esta clase política de izquierda, derecha, centro, no ha estado a la altura, absolutamente. ¿Tu opinión, Sí. Fernando? Yo creo que eso es algo que compartimos todos. Basta muchas veces observar ahí mismo en la región cuando han habido problemas graves, serios, y le ponen el micrófono a algún parlamentario y uno que otro, lo único que hace algunos hablar de lo que sabe, ¿no es cierto? Hay uno en particular que solo habla de deporte. Entonces, uno observa eso y dice, bueno, ¿cuál es el nivel de aporte? ¿Cuál es el nivel de complejidad? ¿Cuál es el nivel, sobre todo, de abordaje de todas las cosas y de todos los problemas que hoy día están aquejando particularmente a la región del Biobío? Una de las regiones más grandes del país y que lamentablemente, de hecho, particularmente en los últimos meses ha hecho noticias por pura frontera.
Bueno, Entonces, ahí tienes tú, digamos, la situación que estamos viviendo hoy día, que es noticia nacional. Nuestra región se ha transformado en la primera región con noticias y reportajes a nivel nacional de la problemática que ha existido aquí respecto de esta situación de las fundaciones y toda esta entrega de recursos eh, ilegales aparentemente, ¿ya? Y con toda la información que surge que compromete la gestión de un gobierno regional que tiene que sacar adelante una región. Entonces, ahí vemos la calidad de lo que estamos hablando. Si es cuestión de ver los resultados bueno, de lo que está pasando. pero ahí está la responsabilidad de los partidos políticos. En un sistema democrático, quienes eligen y seleccionan y filtran a los candidatos son los partidos políticos. Y bueno, pues, Pero acuérdate que la aquí ha crisis habido una generación de independientes que no han dependido de los partidos políticos, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente los ciudadanos no creen en los partidos políticos. Entonces han votado a lo que ha aparecido que han sido caudillos que han levantado discursos respecto de esta situación de crisis que los partidos políticos no han sido capaces de relevar. Y eso es un problema serio, porque hoy día no existe credibilidad en los partidos políticos. Y uno ve lo que está pasando tanto a la izquierda como a la derecha, de que no hay propuestas, de que el discurso, la discursiva, solamente está absolutamente dirigida a criticar al otro. O sea, aquí no hay propuesta. No hemos visto cómo solucionamos los grandes problemas de este país. Estamos esperando respuestas y no son capaces de sentarse a la mesa a conversar porque los propios intereses de los partidos políticos están primero por sobre los intereses de las personas. Además. Entonces, ahí tenemos una crisis de los partidos políticos. No me vengan aquí con esta historia de que los partidos políticos eligen. Si los partidos políticos no tienen capacidad de elegir, ¿cómo han elegido, Fernando, los candidatos emergentes de los partidos políticos? Aquellos que han salido en la televisión, que han sido rostros, que han hablado de cualquier cosa, del baile, de la danza, no sé, menos que han tenido una propuesta de trabajo político. En circunstancias de que yo, que soy de una generación probablemente mayor que tú, nosotros los partidos políticos antes teníamos que hacer mérito y trabajar para hacer un cuadro político viable para ocupar un cargo. Y tener una trayectoria. Y tener una ojo. trayectoria. Eso hoy día se ha perdido. No hay formación de cuadros políticos. evidentemente. Estamos haciendo crisis. Bueno, es parte de la crisis que hoy día sufren los partidos y que tiene directa relación también con el desprestigio y el descrédito que hoy día la gente le asigna a la actividad política, sin duda. Y que con toda razón, porque finalmente los políticos han hecho mérito para ganarse ese crédito. Y podemos hablar de muchas otras cosas que involucran a los políticos. Aquí vamos a hablar de las municipalidades, los alcaldes y un montón de cosas que hoy día están saliendo a la luz. Pero bueno, Fernando, se nos acabó el tiempo. Creo que ha sido sumamente interesante, ilustrativo para nuestros televidentes la conversación que hemos estado teniendo contigo hoy día. Creo que tú has dado mezclado en los temas que son relevantes respecto a la educación con una mirada muy holística, una mirada sistémica. Y bueno, tendremos seguramente, Jessica, que invitarlo nuevamente para ver estos temas políticos y estos temas relacionados con la educación. Así que, Fernando, te damos el tiempo para que te puedas despedir de nuestros televidentes y agradeciéndote por tu participación en este programa. No, solamente agradecerle a ti, Ulises, a Jessica, que conozco hace muchos años, la posibilidad de estar acá junto a ustedes en este programa y esperando que obviamente para quienes nos ven, para quienes nos escuchan, haya sido un rato productivo de discusión, de poder obviamente conversar sobre cosas que son tan importantes, tan relevantes y que es importante no dejar pasar. Sobre todo en la educación, donde no solamente hay un rol, una responsabilidad de la autoridad, sino también una responsabilidad directa de la familia, de la sociedad, de las comunidades, que creo yo son el primer eslabón de esta cadena y de esto tan importante para la sociedad como es el progreso y sobre todo
la mejora de los aprendizajes y de la educación. Y creo que es un anhelo de todos y creo que es un bonito desafío que como sociedad ojalá nos pongamos, independientemente muchas veces de la chambonada o la inacción, ¿cierto?, de nuestras autoridades. Así que muchas gracias por la oportunidad y bueno, espero en otra oportunidad se me convide. Te vamos a tener próximamente acá desarrollando otras aristas, sin duda, que son muchas, que afectan la educación de nuestro país. Gracias, Fernando. Que esté muy bien. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo a la familia. Un abrazo, chao, cariño. que estés bien. Bueno, Jessica, se nos acabó el tiempo. Interesante temática, siempre la educación y lo que conlleva, y creo que esta mirada ha sido muy interesante la que ha dado Fernando, vinculando los aspectos educacionales con lo que está pasando hoy día en nuestro país. Pero se nos acabó el tiempo. Así es. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Cuídese, por favor, no se destapen las patitas para que usted pueda estar con nosotros el próximo viernes y no se nos vaya fuera del país tampoco. Así es. Que el próximo viernes va a estar muy interesante también con otras temáticas de interés y que nos ha solicitado la gente. Bueno, muchas gracias a todos los televidentes por estar con nosotros, por apoyarnos, por los correos, por los mensajes. Y bueno, estamos respondiendo a lo que ustedes nos piden. Diferentes temas que hoy día son interesantes de conversar y que les entregamos y aportamos para que ustedes también estén informados. Así que nos vemos la próxima semana. Feliz inicio del mes de la patria y ojalá que lo pasemos súper bien en este mes de septiembre. Un abrazo afectuoso y nos vemos el próximo viernes en su programa La Verdad Sea Dicha. Nos vemos el próximo viernes, si Dios permite. Que estén muy bien.